Llegó el día de estamos listos ya a través de Centrífugos en el canal Ya. Este es un esfuerzo de la Red de Medios Regionales del Perú. Lo saluda Daniel Vera desde Chiclayo, capital del departamento de Lambayeque, y me conecto rápidamente con mi compañera Yashira Neira. Ella está en la ciudad blanca de Arequipa. ¿Cómo estás, Yashi? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal Daniel? Y a toda nuestra audiencia, ¿cómo están? Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Y bueno, presentemos tal vez un poco de qué trata Centrífugos, Daniel, ¿te parece? Claro que sí. Centrífugos es un esfuerzo de la Red de Medios Regionales del Perú, una red que estaba trabajando desde la pandemia. Estamos presentes en 16 regiones del país. Somos 14 medios los que trabajamos todos los días para llevar información desde las provincias y que todo el Perú conozca qué es lo que está aconteciendo al interior de nuestro país y obviamente en el mundo gracias a las redes sociales. Y ahora en alianza con Canal Ya nos hemos unido para poder justamente viralizar más información, llevarle a todos ustedes hasta sus hogares o donde se encuentren gracias a los dispositivos celulares, la información que está marcando la pauta en las provincias. Este esfuerzo es colectivo y tenemos grandes satisfacciones, pero la principal es contar con su respaldo a partir de este momento a través de Centrífugos. ¿Cómo está todo por Arequipa? ¿Qué tal han pasado la Semana Santa, Yashira? Bueno, llena de todas las festividades, las tradiciones que normalmente se siguen en estas fiestas, en este fin de semana de Semana Santa. Y bueno, ahora estamos listos para iniciar esta última semana de campaña electoral. Tenemos algunas noticias al respecto, pero preparándonos también para el siguiente domingo 12 de abril, que va a ser un día decisivo para todos los Va peruanos. a ser una jornada titánica, más de 27 millones de peruanos vamos a ir a las urnas. De verdad, a mí me pone nervioso el hecho de enfrentarme a una cédula de votación de más de 42 centímetros por 40 centímetros de alto. Es verdaderamente monstruosa la cédula, pero ya de eso vamos a hablar más adelante porque estará con nosotros un invitado de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Yashira, hace hambre a esta hora, ¿qué te parece si nos vamos a comer un ceviche? Vamos. Vamos con un cevichito regional a esta hora a través de Centrífugo. Bien, Yashira, a ver, cuéntame qué trae el ceviche regional de hoy, lunes 6 de abril. Listo, comenzamos. Como habíamos mencionado, esta semana va a ser la última de elecciones, de campaña electoral, pero según el Jurado Nacional de Elecciones, los candidatos solo van a tener fecha sí, van a tener plazo para realizar sus campañas electorales hasta el 9 de abril, como fecha límite. Algunos candidatos van a realizar sus cierres de campaña en Lima y otras regiones estratégicas para poder captar votos, ¿no? Esto vamos a estarlo presenciando hasta el 9 de abril. Y bueno, algunos partidos ya tienen definidas sus actividades finales, otros aún no anuncian sus cierres, así que vamos a estar a la espera de qué es lo que ellos decidan y saber dónde van a hacer los cierres, si es que los van a hacer en Lima, como se suele hacer, o si es que van a viajar a otras regiones o van a estar desde otras regiones. Y bueno, vamos a estar atentos a esta información y a lo que ellos vayan Hay a candidatos realizar. que han estado haciendo cierres ya en las regiones. Aquí en Lambayeque, por ejemplo, ayer cerró Roberto Sánchez a plaza llena, algo que no pudo lograr, por ejemplo, Rafael López Aliaga hace semana y media, cuando Sí. tuvo menos de media cuadra de aglutinamiento de manifestantes, de militantes, de seguidores de Renovación Popular. El 8 va a cerrar César Acuña con orquestas de cumbia. Creo que es la estrategia para jalar espectadores en los mítines, pero ayer ha sido un fracaso el cierre de César Acuña en Arequipa, Yashira. Sí, sí, efectivamente, no ha habido la suficiente cantidad de gente, ha estado bastante, creo que en comparación con con lo que se ha visto de la presencia de otros candidatos, ha sido bastante notoria la diferencia, sí. Muy bien, vamos entonces ahora a comentar lo siguiente, y esto ocurre en
la región Puno. El alcalde de la comuna local de Azángaro, José Domingo Choquehuanca, el alcalde de la comuna de José Domingo Choquehuanca, del distrito de Choquehuanca, en la provincia de Azángaro, Mario Luque Idme, registra 0 gastos en obras, pese a tener este año un presupuesto de 1.300.000 soles para ejecutar proyectos de inversión, según datos verificados por nuestro medio aliado Pachamama Radio en el Ministerio de Economía y Finanzas. El Movimiento Regional Reforma y Honradez por Más Obras, que llevó el alcalde a cargo, asignó 674.452 soles para mejorar el servicio deportivo del Estadio Municipal Humberto Aguirre, pero el MEF confirma que el gasto permanece en 0, pese a que han transcurrido ya el primer trimestre del año 2026. Qué vergüenza, ¿no? Sí, y esto ocurre en todo el Perú, ¿ah? Esto ocurre en todo el Perú, los alcaldes de verdad que tienen la plata pero no la gastan. Vamos con más información. ¿Qué tenemos en el ceviche? Ok, tenemos desde Iquitos, hay una noticia un poco preocupante. Dejan cabeza de chancho ensangrentada en la puerta de la casa de un empresario. El empresario Murlens Bruna Ruiz denunció un acto de presunta intimidación luego de que la madrugada de este martes desconocidos dejaran una cabeza de chancho, nada menos, con restos de sangre en la puerta de su vivienda ubicada en la Avenida del Ejército en Iquitos. Él relató que el hecho ocurrió alrededor de las 5 de la mañana, cuando una persona encapuchada llegó caminando hasta el frontis de su casa y ahí es donde dejó los restos de lo que ya mencionamos. Dijo que cuenta con imágenes de cámaras de seguridad en las que se observa a los responsables de haber hecho esto, aunque aún no han sido identificados. También señaló que su familia se encuentra atemorizada por lo ocurrido, ya que es algo que resulta muy chocante, ¿no? Visualmente es el objetivo, creo, el de amedrentar y amenazar. Y bueno, ha solicitado a las autoridades que realicen las investigaciones correspondientes. Desde la policía han acudido al lugar, han iniciado las diligencias y bueno, el empresario no descartó que esto sea posiblemente esté relacionado con su incursión en la actividad política. Bien, esto qué preocupante, ¿no? Porque además tiene que ver mucho con el clima de inseguridad que estamos viviendo a nivel nacional. Y tenemos otra información, y esto tiene que ver con agresiones. Militantes del Partido Renovación Popular de Rafael López Aliaga agredieron con piedras y palos a 4 familiares de víctimas de la masacre del 9 de enero del 2023, durante la llegada del candidato a las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Juliaca. Los atacantes lanzaron piedras, golpearon con palos y jalaron a los manifestantes, quienes portaban únicamente fotos de sus familiares fallecidos y un megáfono, según relataron los propios afectados al momento de los hechos. La gente de Rafael López Aliaga empezó a empujarnos y a golpearnos con palos. Además, todo esto quedó grabado. Esta también es una noticia de nuestros colegas de Pachamama Radio y es una situación lamentable que en una fiesta que aparentemente es democrática, como las que estamos viviendo de cara al domingo 12 de abril, tengamos este tipo de comportamientos por parte de algunos militantes o seguidores de organizaciones políticas. ¿En Arequipa ha habido agresiones a los militantes o entre los militantes o a los ciudadanos, Yashira? No recientemente, pero sí recuerdo una vez que llegó también justo López Aliaga y sí hubo algunos enfrentamientos con la policía y personas que estaban protestando en los exteriores de donde él estaba. Recientemente no estoy al tanto, me parece que sí, no, creo que no se ha registrado aquí en Arequipa específicamente. En Arequipa no. Aquí en Lambayeque tampoco, lo que sí hubo fue agresiones a la prensa por parte de la gente del partido Ahora Nación, de López Chau, pero bueno, son cosas que no se pueden tolerar y que además se están haciendo cada vez más recurrentes en las campañas electorales. Vamos ahora con la interrogante de nuestra jornada de hoy. ¿Cuál es la pregunta? ¿Tienes dudas electorales? ¿Cuáles son tus dudas electorales? Puedes ponerlas en los comentarios para que las podamos resolver con nuestro invitado, que estará más adelante. Él es representante de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Con él vamos a hablar justamente con Percy Tapia. Vamos a hablar de estos asuntos que tienen que ver sobre las dudas de los ciudadanos, de los electores, de cara a las votaciones del domingo. Sí. ¿Tienes dudas tú, Yashira? ¿Cómo? ¿Tienes dudas electorales tú? Se han ido resolviendo en estos días, pero definitivamente creo que es muy común, por ejemplo, tipo, si es que cómo se podría invalidar el voto. El voto cruzado, ¿no? Ajá, las columnas que hay, cuántas son de candidatos, cuáles son por los que debo votar por la región, por ejemplo, cuáles son los del nacional. La verdad es que está un poco confuso,
pero es responsabilidad, creo, también de todas las personas que nos están escuchando y viendo, intentar aclarar todas esas dudas, ¿no? Y bueno, esta va a ser una oportunidad, o tal vez un primer acercamiento con la entrevista que vamos a tener más adelante para poder resolver esas dudas, pero sigan intentando informarse, ¿no? A todos los lugares de donde puedan, porque esta selección es muy, muy importante. Sí. Efectivamente, hay bastante además para informar. Vamos ahora con la parte importante de nuestro programa, una de las partes centrales, el reportaje del día. Muy bien, Yashira, y ahora vamos a hablar sobre el reportaje del día. Tú estás en Arequipa, perteneces a la gran familia del Búho de Arequipa, medio importantísimo en la región sur de nuestro país, y vamos a hablar de una candidata de Renovación Popular que parece que las cuentas no le cuadran, ¿no? Vamos a hablar sobre eso. Sí, sí, justamente estamos hablando sobre una candidata de la lista de candidata a diputados, perdón, por la lista de Renovación Popular. Es la candidata Sonia Condori. Ella, bueno, su historia es interesante porque ha sido asesora del congresista Esdras Medina. Y en los 2 años que ha sido asesora en este despacho, hemos visto, o bueno, se ha podido percibir a través de los documentos, un incremento en su patrimonio, con el que ha podido adquirir incluso un departamento y creo que otras propiedades como terrenos. Uno de ellos creo que lo comparte con el propio Esdras Medina, ¿no? Pero este no es un caso aislado. Creo que hemos visto que esto está ocurriendo mucho con asesores del propio Parlamento que están postulando ahora también a diferentes listas del Senado, de diputados, y que, bueno, ¿no? Se han beneficiado de alguna forma de ese trabajo que han estado realizando con los congresistas. Sí. Esta candidata de Renovación Popular ha sido asesora de Esdras Medina. Para poner un poco en contexto, Esdras Medina es el congresista que ahora busca reelegirse de Renovación Popular, que se trajo abajo prácticamente la estructura de la SUNEDU porque fue presidente de la Comisión de Educación e impulsó una serie de reformas allí en educación, desde la Comisión de Educación del Congreso, que debilitaron el rol fiscalizador justamente de la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria. Y sí, ahora postula ella para ser candidata, bueno, pasa de ser asesora a ser candidata. Y tiene un incremento, ha comprado un departamento de $100,000 en 2 años de trabajo en el Congreso. ¿Cómo es eso? ¿De dónde sale la plata? Sí, inexplicable, increíble. Y bueno, también cabe destacar que se intentó contactar con la candidata para que comente o que tal vez explique, ¿no? De dónde procedió todo este dinero y esta capacidad económica, pero ella no ha respondido. Y a propósito de lo que dijiste sobre lo de las universidades, ella también viene siendo docente en una de las universidades que la ley que propuso, que se aprobó gracias a Esdras Medina, en una universidad del centro, la Universidad Peruana del Centro me parece que se llama, ella trabaja ahí ahora. Entonces, de alguna forma también resultó beneficiada, ¿no? De esta ley que el propio congresista aprobó, ayudó a aprobar. Quién sabe, y la señora impulsó como asesora estos cambios normativos que han permitido pues que la universidad en la que trabaja resulte beneficiada, ¿no? A veces esto suele ocurrir, los asesores terminan siendo agentes, operadores, lobistas desde el Congreso de la República. Pero qué interesante saber que con 2 años de trabajo en el Congreso como asesora, se ha comprado un departamento de $100,000, ¿no? Eso es interesantísimo, porque además nos permite evidenciar cómo es que un funcionario de mando medio o de nivel medio tiene este incremento patrimonial. Lo que nos hace pensar es, si el trabajador tiene este incremento, entonces lo mismo sucederá con quien le dio el trabajo, en este caso el congresista Esdras Medina. Definitivamente, y sabemos que a través de los asesores también ellos se benefician de alguna forma, ¿no? Económicamente. Bueno, es el caso de varios congresistas. Y ojalá que se den las condiciones para poder investigarlas a los que sean necesarios, que hayan realizado este tipo de beneficios, se hayan beneficiado de los asesores de alguna forma también.
Bien, interesante esta investigación del búho de Arequipa. Vamos a compartir un momentito aquí en pantalla justamente la publicación que tiene nuestro medio aliado en Arequipa, el búho, sobre este reportaje que se presenta sobre la candidata de asesora a candidata y candidata con mucha plata, candidata con mucha plata, ahí está. Ella es Sonia Condori Quispe, postulante a diputada por Arequipa. Adquirió la vivienda en el distrito limeño de Santiago de Surco a tan solo 2 años de ser asesora de su socio, el congresista Ricardo Esdras Medina Minaya. Su patrimonio se incrementó en más del 2000%, pues llegó al Parlamento con 25,000 soles de ingresos y ahora sus bienes y activos superan el medio millón de soles, según la declaración jurada de intereses. ¿Ah? Vamos a ver a quiénes les damos la representación congresal. Esto ocurre en todo el Perú. Aquí en Lambayeque, en Expresión, publicamos hace ya unas semanas que existen 6 candidatos al Senado que son millonarios. Hay uno que gana 600,000 soles al año. ¿Cuánto gana un congresista al año? En promedio 450,000 soles. Este gana 600,000 soles al año. O sea, no sabemos para qué quiere llegar al Senado si va a recibir menos plata de la que ya tiene en la actividad privada, ¿no? Tanto es su afán de servicio a la patria como profesa, eso lo sabremos si es que resulta elegido. Yashira, ¿qué más por comentar sobre esta candidata, la señora Condori? Bueno, vamos a ver aquí de repente dentro de la nota hay aquí unas imágenes. Por ejemplo, en 2021 registra un total de ingresos mensuales de 10,899 soles. Más bienes, 25,000. Y vemos que al 2025 esa cifra se ha incrementado hasta un 2000% más. Tenemos en ingresos mensuales 17,476 y en bienes de 25,000 a 394,400 soles. Y no estamos contando los otros, que aquí también registra como 119,956. Ella postula con el número 6, ¿no? Con el número 6 de Renovación Popular, sí. Diputada por Arequipa. Bueno, vamos a ver cómo le va entonces este 12 de abril a la candidata de Renovación, que es millonaria en Arequipa, gracias justamente a, vamos a decirlo así, su trabajo como asesora en el Congreso de la República. Recordamos que tenemos una pregunta del día. Por favor, Yashira, ¿puedes comentarnos la pregunta? Claro que sí. La pregunta dice, ¿cuáles son tus dudas electorales? Pueden dejar en los comentarios, vamos a conversar con un vocero de la OMPE que va a resolver todas estas dudas. Entonces, si es que tienes alguna duda o has tenido una duda durante mucho tiempo y piensas que este es el momento, sí, efectivamente este es el momento para que dejes tus preguntas y puedan responder este vocero de la OMPE que nos va a acompañar, Percy Tapia, ¿verdad, Daniel? Percy Tapia, muy bien. Vamos justamente con la entrevista a nuestro invitado. Y vamos a darle la bienvenida a este espacio, a Centrífugos a través de Canal Ya, un esfuerzo de la red de medios regionales del Perú, a nuestro invitado. Uy, hubo un temblor por aquí, hubo un temblor por acá. A ver, vamos a mantener la calma. Yashira, por favor, dale el pase a nuestro invitado Percy Tapia. Claro que sí. ¿Qué tal, señor Percy? ¿Cómo está? Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Yashira. Buenas tardes también a Daniel. Un gusto estar con ustedes. Perfecto. De repente usted nos podría aclarar algunas dudas de las personas que nos están viendo. Vamos a ver en un momento algunas de sus preguntas, pero tal vez yo creo importante ahorita que nos pueda decir, nos pueda comentar o nos pueda explicar cómo va a ser la invalidación de los votos. O sea, cómo nos podemos asegurar de que, cómo nos podemos asegurar de que nuestro voto sí o sí vaya a ser registrado. ¿Cuáles son esos errores que no debemos cometer a la hora de votar? Perfecto. Efectivamente, hoy en este proceso electoral, este domingo 12 de abril,
Vamos a recibir una cédula de sufragio, como todos ya conocemos. Es una cédula bastante grande, con 5 columnas que representan a cada una de las elecciones que vamos a tener que realizar este 12 de abril. La primera elección es la elección de presidente, la segunda y tercera elección, las elecciones de senadores, la cuarta de diputados y la quinta de parlamento aquí, ¿no? Entonces, cada una de estas elecciones tenemos que decir que son independientes, ¿no? No se puede mezclar una con otra, son elecciones distintas, ¿no? Por lo tanto, tenemos que elegir primeramente la columna para presidente, ¿no? Con una X, ¿no? O una cruz dentro del símbolo de la lista o de la lista de tu preferencia, del partido político de tu preferencia, ¿no? Entonces, el voto válido es eso, tenemos que tenerlo clarísimo. Una X o una cruz dentro del símbolo o la fotografía del candidato, en este caso para las elecciones del presidente de la República, ¿no? ¿Otro tipo de marca se va a aceptar o solamente es X o cruz? Otro tipo de marcas anula tu voto, ¿no? Eso tenemos que tenerlo claro. Para que mi voto cuente, debo marcar con una X o una cruz, siempre la intersección de las dos rayitas que conforman la X o la cruz debe estar dentro del recuadro del símbolo de la organización política a la que quiero yo darle mi voto, ¿no? Después tenemos la elección de senadores, que se divide en dos. Todos sabemos que vamos a elegir senadores por distrito electoral nacional, ¿no? Vamos a elegir 30 senadores. Esta elección, además del símbolo del partido político, tiene 2 recuadros en blanco, cuya finalidad es poder escribir hasta 2 números de nuestros candidatos preferentes, los que preferimos nosotros. Recordemos que los partidos políticos han presentado listas de candidatos de 30 ciudadanos por cada partido político. Quiere decir que los números que yo voy a poder escribir en esos recuadros oscilan entre el 1 y el 30, ¿no? ¿Qué pasa si escribo el 31? Ya no estoy dando mi voto a ningún candidato, puesto que ningún candidato tiene el número 31 dentro de la lista de senadores nacionales. Entonces, para que mi voto cuente, debo marcar con una X o una cruz dentro del símbolo de la organización política, y si tengo, preferentemente, puedo escribir hasta 2 números de los candidatos dentro de los recuadros en blanco. Muchas personas se están confundiendo y están marcando una X o una cruz dentro del recuadro en blanco. Eso va a anular su voto. Tenemos que tenerlo claro que la X y la cruz van en el recuadro del símbolo del partido político a la que yo quiero apoyar, ¿no? Sí, justo aquí tenemos la imagen, bueno, el ejemplo de la cédula, de lo que va a ser la cédula, y justo lo que nos estaba comentando, sí, el señor Tapia, es la primera fila, podemos ver la primera columna, perdón, a los candidatos a presidente y vicepresidentes, y en la segunda es donde vemos a los senadores a nivel nacional, y los recuadros en blanco es donde tenemos que colocar los números. Las X se marcan en los dibujitos, digamos, ¿no? En los símbolos. En los símbolos. Voy a poner la pantalla un poco más grande para que se pueda visualizar. Señor Tapia, buenas tardes. Aquí hubo un pequeño movimiento telúrico que nos desconchinfló el asunto, pero como el comando nunca muere, Yashira se quedó al frente de la entrevista y eso es lo más importante. Ya tengo aquí la cédula, es mucho más legible, visible, ¿no? Y vamos a trabajarla por columnas, ¿le parece? Tenemos ahí, obviamente es una simulación de la cédula, no es la cédula oficial que se va a entregar este domingo. Y ahí vemos la primera columna. Explíquenos qué se vota en la primera columna, por favor. Claro. En la primera columna vamos a elegir al presidente y vicepresidentes de la República, ¿no? Recordemos que son 35 organizaciones políticas que han presentado candidatos a presidente y vicepresidente, y podemos marcar una X o una cruz dentro del recuadro del símbolo del partido, o en todo caso en la fotografía del candidato a presidente, para que nuestro voto sea válido. Una sola elección, ¿no? Como vuelvo a repetir, cada una de las 5 elecciones que se presentan en la cédula son independientes. Entonces, para presidente creo que es la elección mucho más fácil.
se tiene que marcar con una X o una cruz dentro del símbolo del partido, o en todo caso en la fotografía del candidato a presidente, ¿no? Y lo que tienen también que tener en cuenta los electores es que deben reconocer el símbolo del partido y saber la cara de su candidato, porque no habrá el nombre del candidato, ¿no? Por lo general, lo que hacemos los peruanos es identificamos al candidato, pero no sabemos ni el nombre del partido y a veces no recordamos el nombre. Es importantísimo lo que mencionas. Debemos ir con la mente clara, con la decisión ya tomada, y conocer justamente el símbolo de la organización política a la que yo quiero apoyar. Y obviamente para la elección de presidente, la fotografía del presidente al que yo voy a apoyar. Entonces, es importante, como lo dije, en la parte superior, si ustedes ven, hay unas indicaciones que dice marque con una cruz o un aspa dentro del recuadro de la fotografía de la organización política de su preferencia, ¿no? Del símbolo de la organización política de su preferencia. Entonces, es suficiente con esa es la idea del voto válido, ¿no? Cualquier otra marca distinta, una aspa, un círculo, eso anula tu voto. Eso tenemos que tenerlo claro, ¿no? Y también ir ya conociendo en qué parte de la cédula está ubicada la organización política a la que yo quiero apoyar. Entonces, y no en el momento evitar también ese tema de demoras. Si bien es cierto, nosotros estamos presentando bastantes estrategias para poder agilizar el avance de la votación en las aulas de votación. Por ejemplo, vamos a poner 2 cabinas secretas para que los ciudadanos o 2 ciudadanos al mismo tiempo puedan votar en esa misma mesa y poder hacerlo más fluido la votación, ¿no? Pero es importante conocer la organización política a la que yo quiero apoyar, el símbolo y también la fotografía para el caso de la primera elección. Si entramos, o si pasamos a la segunda elección, que es por senadores, ¿no? Tenemos en la segunda columna senadores a nivel nacional, ¿no? Se nos presenta el nombre del partido político, el símbolo y 2 casilleros para poder escribir hasta 2 votos preferentes, ¿verdad? Es suficiente para que mi voto cuente marcar con una X o un aspa dentro del símbolo del partido político al que representa. Los votos preferenciales son preferenciales, como su mismo nombre lo indica, ¿no? Que no es obligatorio escribir el número de las organizaciones. Si yo estoy o no tengo la idea clara de qué candidato, con qué número va mi candidato, solo marco el número, el símbolo del partido y no hay ningún problema. Pero si conozco el número del candidato al que quiero yo dar mi voto, puedo escribirlo en el recuadro, en los recuadros que se visualizan pues justamente en la segunda columna, ¿no? ¿Y qué pasa si, por ejemplo, el ciudadano elige marcar el símbolo y no utilizar el voto preferencial, es decir, escribir los números? Por ejemplo, en Lambayeque son 6 candidatos a diputado por cada partido, del 1 al 6. Ese voto suma para la cifra repartidora. Miren, a ver, la diferencia entre votar por el mismo partido y no escribir los números preferenciales o escribir los números preferenciales radica en que si marco yo solo el símbolo del partido, van a tener mayor opción en ingresar los primeros de las listas, ¿no? Los primeros que están en 1, 2, 3, ¿no? Los primeros. Si yo escribo el número preferente, voy a dar mi voto directamente al candidato con ese número. Entonces puede cambiar la ubicación, ¿no? De preferencia de ingresar a ocupar una curul de ese candidato, ¿no? Puede que ese candidato esté en el último lugar de la lista, pero si tiene más votos preferentes, puede que sea el primero, ¿no? Entonces, o cambiar o variar, pues, justamente la posibilidad de ocupar una curul en este caso en senadores, ¿no? Muy bien. Pasemos ahora a la votación del famoso Senado regional que no existe, porque la gente piensa que va a haber un Senado regional y no existe. Son senadores de la República, pero elegidos en la región, en la circunscripción regional. Efectivamente. Una cosa es la Cámara y otra cosa es la forma de la elección de los representantes en esta Cámara. Justamente para la elección de los representantes de esta Cámara, 30 se ha dispuesto a hacerlo a nivel nacional con el voto de todos los peruanos y 30
de acuerdo a las 1 por cada región y 4 Lima metropolitana o distritos electorales, como se les llama, para que pueda haber representación de alguna forma, como se lo ha establecido pues en la norma. Y justamente vamos a tener también, tenemos una columna similar, solo que con un solo voto preferencial. Vamos a poder escribir ahí, si a nivel de todos los distritos electorales vamos a poder escribir solo un número o dos, ¿no? Hasta del 1 o el 2, ¿no? Depende de la organización política, puesto que cada organización política ha presentado una lista de 2 por la paridad, ha presentado 2 candidatos, ¿no? El 1 o el 2. Entonces voy a poder escribir el 1 o el 2 de acuerdo al candidato que yo quiera apoyar y la organización política a la que quiero apoyar, ¿no? Marcando el símbolo con una X o una cruz y escribiendo justamente el número del candidato que yo prefiero en esta columna en blanco, ¿no? Y luego viene la votación para diputados, que viene a ser el mismo número de congresistas actuales, 130, pero vamos a elegir en distrito electoral múltiple. Cada región elegirá el mismo número de congresistas que tiene actualmente, pero ahora los llamaremos diputados. ¿Estoy en lo correcto? Efectivamente. Efectivamente, es parecido, solo que el número, ya las organizaciones políticas en este caso están presentando candidatos de acuerdo al número de curules que tienen cada región. Por ejemplo, a ver, San Martín, por ejemplo, tiene 4 curules, ¿no? Y por lo tanto voy a poder escribir solo números del 1, 2, 3 o 4, depende el candidato en qué posición está y quiera yo darle mi voto preferente. Pero es importante indicar y recalcar que solo basta marcar con una X o una cruz dentro del recuadro del símbolo de la organización política para que mi voto sea válido, ¿no? Muy bien. Y tenemos finalmente en la cédula la famosa votación al Parlamento Andino. Me voy a reservar mis comentarios sobre el Parlamento Andino, ya con Yashira en un ratito haremos catarsis sobre el Parlamento Andino, pero sí es necesario que usted como representante de la OMPE nos pueda orientar sobre esta votación. Efectivamente. Recordemos que vamos a elegir 5 representantes titulares al Parlamento Andino. Cada uno de estos representantes tiene 2 accesitarios, o sea, 10 accesitarios, 5 titulares y 10 accesitarios. Por lo tanto, podemos escribir los números del 1 al 5, por ejemplo, en votos preferenciales, ¿no? En cualquiera de las 2 columnas o en las 2 columnas, aparte de marcar con una X o una cruz dentro del recuadro donde se ubica el símbolo de la organización política a la que yo quiero apoyar, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, la cédula es una sola, sin embargo, son 5 elecciones totalmente distintas y el conteo de los votos se van a hacer de forma individual por cada elección. Puedo marcar en una sola fila todos mis votos, o en todo caso puedo marcar en partidos u organizaciones políticas distintas en cada una de las 5 columnas que nos presenta en la cédula de votación. Bien. Señor Tapia, ¿cuántos electores nos movilizamos? Somos 27 millones, ¿verdad? Este domingo. Son más de 27 millones de ciudadanos que van a ir a las urnas este domingo. Recordemos que el horario de votación es de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Recordemos que a diferencia de otros procesos electorales que era desde 8 a 4 de la tarde, se ha ampliado en la mañana 1 hora y en la tarde también 1 hora más, para que los ciudadanos tengan mucho más tiempo de poder ir y acudir a hacer el uso de su deber y su derecho al sufragio. Y además, los miembros de mesa que van a cumplir un papel fundamental en este proceso electoral deben acudir a su local de votación a partir de las 6 de la mañana para que puedan instalar su mesa hasta las 7, que comienza la votación. Recordemos que son 9 miembros de mesa por cada mesa de sufragio para este proceso electoral y por lo tanto invitamos a todos los miembros de mesa que no se han capacitado todavía o no se han enterado que son miembros de mesa hasta la fecha, poder visitar nuestra plataforma consultaelectoral.ompe.gov.p y conocer si ha sido sorteado miembro de mesa y además conocer el local de votación donde me toca votar. Es importante que no
vayamos ese mismo día creyendo que vamos a votar en el mismo local donde nos hemos votado elecciones anteriores. Han habido muchos cambios por la misma disponibilidad de los locales o simplemente por temas de organización del proceso electoral que se ha tenido que cambiar algunas mesas de sufragio. Por lo tanto, tenemos que verificar dónde nos toca votar antes de acudir a hacer uso de nuestro derecho al sufragio. Provecho para los miembros de mesa que van a trabajar 8 horas de escrutinio, porque eso es lo que ha informado la OMPE, aproximadamente entre 6 y 8 horas después de la votación, porque hay que contar los votos de las 5 columnas que tiene la cédula y además cuidar las cédulas. Por primera vez en el Perú se ha implementado el sistema de custodia de las cédulas. Yo no sé cómo van a cuidar 27 millones de cédulas para la posibilidad del reconteo de votos por si algún candidato por ahí dice hubo fraude, ¿no? Básicamente por eso. Efectivamente, vamos a custodiar la cédula de votación en cada una de las mesas, se va a poner en un sobre debidamente lacrada estas cédulas y van a ser replegadas a nuestros almacenes en las oficinas, en las 126 oficinas descentralizadas de procesos electorales a nivel nacional que hemos instalado para este proceso y efectivamente vamos a tener 5 escrutinios. El primer escrutinio obviamente va a ser del presidente y vicepresidentes, por lo tanto, ya nuestro jefe nacional ha mencionado que más o menos hasta la medianoche vamos a tener aproximadamente, según los cálculos que hacemos, un 60% de avance en esta elección y obviamente pues seguido vamos a estar escrutando las otras elecciones y los miembros de mesa, como lo vamos a recalcar, van a cumplir un papel fundamental para este proceso. Por eso es importante capacitarse, si no se la ha hecho. Este domingo, por ejemplo, hemos tenido una jornada masiva de capacitación de miembros de mesa, han acudido tal como lo hicieron el domingo pasado, y justamente pues los miembros de mesa han acudido masivamente a capacitarse y además están haciendo uso de nuestra plataforma capacitate.ompe.gov.p, donde todo ciudadano puede ingresar a capacitarse como miembro de mesa, como elector, como personero, si voy a cumplir este papel que va a ser fundamental también, que los miembros de las organizaciones políticas puedan contar con personeros en las mesas de sufragio y se pueda transparentar aún más la elección, ¿no? Nosotros agradecidos con los personeros porque justamente van ellos a garantizar y van a hacer un aval mucho más para que se transparente justamente este proceso y el trabajo que viene realizando la Oficina Nacional de Procesos Electorales en el marco de entregar resultados que reflejen justamente la voluntad de todos los electores, ¿no? Percy, muchas gracias por habernos acompañado y éxitos pues a la OMPE, a todo el sistema electoral para que este domingo las elecciones se realicen con normalidad, todos los ciudadanos vayamos a votar, pero además se respete la voluntad de los electores. Un fuerte abrazo. Muchas gracias, Daniel. Un gusto y nosotros recordemos, visiten las plataformas de la OMPE. No se dejen llevar por noticias falsas. Hay que verificar en las fuentes directas de la información y nosotros estamos llanos a poder brindarles cualquier información que ustedes obviamente pues necesiten y los ciudadanos lo requieran. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Fue Percy Tapia de la OMPE. Pobrecitos los miembros de mesa, de verdad. Es un deber cívico, ¿ah? Es un deber cívico, pero la jornada es muy cansada, de verdad. Cansada, dura, larga. ¿Tú alguna vez has sido miembro de mesa de Shira? No, todavía no me ha tocado ser miembro de mesa. No. Y cuando te toque, me imagino que ojalá ya no hayan 35 candidatos a la presidencia para que no demore mucho el escrutinio, ¿no? Sí, vamos a ver cómo pasa. Ojalá. Sí. Muy bien. Vamos ahora a salir un poco del tema electoral y nos vamos a recorrer las regiones con nuestro vuelo, porque es momento de nuestra sección turística y cultural a través de Centrífugos, aquí en Canal Ya. Estamos ya con nuestro compañero combativo y revolucionario, Óscar Altamirano, desde la región Piura, cálida tierra, capital del eterno verano. Buenas tardes, Óscar, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Daniel y Yashira? ¿Cómo estás? Buenas tardes a los Oscar, dos y a buenas todo el tardes. público también que se suma a esta transmisión para conocer un poco más de lo que pasa en las regiones. Cuéntanos, Oscar, ¿cómo han vivido la Semana Santa en Piura? Y es muy tradicional, yo recuerdo mucho la Semana Santa en Catacaos, pero no es la única ciudad piurana que celebra por todo lo alto y con una tradición además muy arraigada esta festividad religiosa. Así es, pero básicamente y desde la parte turística, este distrito de Catacaos, aquí en la provincia de Piura, se centra justamente en estas fechas que inician desde el domingo 29 de marzo y van hasta este último domingo que ha sido 5 de abril, desde el domingo de Ramos y vamos hasta, perdón, el domingo de Pascua hasta el día de ayer que fue la resurrección, ¿no? Y bueno, lo que más llama la atención y por lo que vienen los turistas aquí a Piura y al distrito de Catacaos es justamente por los 7 potajes. ¿Por qué se llaman así? Es justamente una delicia aquí en nuestra región y aunque son casi como una muestra, porque entenderás, son muchos platos para en promedio 2,000 o 3,000 personas que se tienen que entregar. Una única persona es la que se encarga de dar o hacer esta inversión para preparar a todas estas personas que llegan aquí al distrito de Catacaos. ¿Cómo? ¿Es como un mayordomo que les invita a los 7 potajes a todos los que llegan a visitar Catacaos? El día jueves se llama, por ejemplo, la persona encargada de entregar estos potajes se llama depositario, que es la persona que tiene a su cargo entregar la comida, entregar esos 7 potajes y van de acuerdo a una organización con las cofradías y también de acuerdo a cómo se va entregando paso a paso los platos. No es que llegan... Ahí están imágenes justamente de la comida, ¿no? Exacto, esos son los lugares donde se entregan y hay una casa destinada para cada plato, para cada uno de estos potajes. Es decir, se empieza, por ejemplo, con el primero de ellos, si hablamos del día jueves, ¿no? La fruta. Se entrega a todos los comensales que se encuentren presentes en un espacio indicado y es cerrado. No es abierto a todo el público porque si no generaríamos un desorden. Entonces, en este lugar cerrado, entregan la primera parte, que se trata por lo general de una fruta. Y allí comienza a entregarse a todos los asistentes. Una vez que se termina, pasan a un segundo plato. En este caso es el queso, aceituna y galletas, que es lo tradicional para el día jueves. Y luego pasan por otros platos. Hablamos de la sopa de gallina, por ejemplo, también sopa de novios, el arroz con estofado de res, ya vamos por el sexto plato más o menos, un copús de pavo y también una jalea de guayaba. Pero estos son platos, como te digo, que se van entregando. ¿Y la malarrabia? Van entregando. Eso es el día jueves. Estamos hablando solamente del jueves. El jueves se entregan platos que van hechos, que van preparados de acuerdo a, digamos, al día, pero sobre todo porque se hacen en base a res. Esa es la presa tradicional para este día jueves. La delicia total viene el día viernes, donde ya todo es en base a pescado y allí está la malarrabia, que es el plato de fondo, ¿no? Que lo hemos venido probando semanas anteriores y eso es lo que los turistas llegan pues justamente para poder saborear. Y aquí, como ves, aquí las madres de distintas organizaciones comienzan a ser parte también de esta organización, a preparar, a servir y a comenzar los mayordomos a llevar hasta las mesas. Y esto, como te digo, no se entrega o no se pone todo de completo, de lleno. Comienzan a entregarse plato por plato y la población comienza a probar, luego que se termina, tienen que esperar hasta que todo el grupo termine y se comienza a servir un segundo plato. Y estos son grupos en general que van de 200 a 300 personas, se para ese grupo de personas y entra otro grupo y nuevamente empiezan con el primer plato, ¿no? El primer potaje hasta terminar al plato de fondo que, si hablamos de día viernes, se trata de la malarrabia, que es el plato por excelencia aquí en el norte del Perú. Cuéntale, por favor, Oscar, porque Yashira está en Arequipa y tú sabes que los arequipeños tienen una gastronomía propia, como los lambayecanos tenemos también nuestra propia gastronomía, pero entre la de ustedes, piuranos, y la de nosotros hay como ciertas similitudes. Es muy distinta la cocina arequipeña, entonces cuéntale, por favor, a Yashira y a todos los que nos están viendo ahorita a través de Canal Ya, ¿qué es la malarrabia? ¿En qué consiste? ¿Qué lleva? Bien, la malarrabia es básicamente este preparado que hay entre el plátano hervido, que es chancado, se chanca y se le agrega queso. Este es el sabor característico que se tiene para poder dar o acompañar el plato, porque el resto del plato, digamos, la comida que acompaña a este plato es arroz, menestra,
pescado, que por lo general tiene que ser un pescado carnoso, digamos, no hablamos, no sé, pues de una caballa o algún tipo de pescado un poco más delgado, ¿no? Por lo general es un bonito o un pescado más grande. En otros lugares, como restaurantes, por ejemplo, se sirve mero, que es Claro. el pescado por excelencia también. Entonces, lo sabroso, lo delicioso es justamente esta combinación que hay entre el queso y El plátano. plátano hervido. Sí, Qué rico. se cayó Oscar. Hemos perdido conexión con Oscar, pero ya te puedes Sí. imaginar lo riquísimo que es esa combinación de platanito majao con Sí. queso. Sí, me imagino. Buenazo, buenazo. ¿Y en Arequipa qué se come en Semana Santa, Yashira? En Semana Santa, bueno, es también lo típico, como estaba explicando Oscar, el viernes no se come carne y hay sí una serie de platos que se sirven durante el almuerzo, que son en base a, por Pescado. ejemplo, el chupe de viernes, que es mariscos, bueno, Camarones. específicamente, sí, ajá, de camarones, exactamente, Claro. sí, camarones. A veces también se le ponen otros mariscos, uy, ahora no me acuerdo el nombre de los huevos. No recuerdo cómo se llama. Hueveras. ¿Hueveras? Sí, sí, ¿Hueveras? creo que tiene otro ¿Sí? nombre. ¿Será Le hueveras? decimos otra cosa que ahorita no recuerdo. Sí, Acá se está sirve ya. con leche y quesito. Problema de conexión, disculpen. Qué rico. compañero. Sí, no te preocupes, no te preocupes. Aquí hubo temblor, tú tienes problemas de conexión, así sucede cuando las cosas son en vivo. Estábamos Sí. hablando con Yashira de cuando nos invitan a Piura a comer malarrabia, con el platanito majao ahí con su queso. Y Así también es. están las procesiones y las misas, ¿no? La procesión de Catacaos también es bien característica, tradicional, Oscar. Una de las organizaciones o digamos, las actividades que se realizan luego de de probar de aquí, de dar a la gente los 7 potajes, que empieza más o menos a las 9:10 con el ingreso, el cerrado de las calles y todo eso, va terminando más o menos a la 1 de la tarde, 1 o 2, ¿no? De acuerdo también de la cantidad de población que llegue aquí para probar los 7 potajes. Luego de eso, la población se traslada a la iglesia de Catacaos, que es la que estamos viendo en imágenes, para formar también de la ceremonia religiosa. Es una catedral también que ha tenido varios, digamos, hechos históricos y que ha sufrido varias reestructuraciones, justamente por del fenómeno del Niño de años pasados y también por reconstrucción misma. Entonces, esta es una iglesia también tradicional aquí en el distrito de Catacaos. Y como ves, es parte de la organización que se da para que la población llegue, adore, pues, en este caso, haga sus reverencias y pase luego a otras actividades, porque luego de eso también se hace un paseo general por el distrito, que recordemos, aquí está muy cerca la calle Comercio, el lugar donde la población llega para poder adquirir todo tipo de productos. Ahí están las joyas, la filigrana característica. Sobre todo la artesanía cataquense, ¿no? La filigrana que es famosísima, piezas de oro, plata que son bellamente trabajadas. Manos cataquenses las que se encargan de realizar este tipo de productos aquí en el distrito de Catacaos. Como vemos ahí en imágenes, ahí está los productos que normalmente son base a paja toquilla, que es el producto característico. Y la paja toquilla en sí también es un tipo de material que es trabajado por las mismas madres cataquenses y que les dan el color. Ahí vemos incluso en un lado de la izquierda, vemos que ese es el color que se le da en base a tinta, pero un proceso muy cuidadoso también que realizan las fabricantes, ¿no? Y ellos comienzan a darle este color para poder hacer carteras, sombreros, todo tipo de productos justamente con la paja toquilla. Y bueno, la filigrana, que es también propia de la zona. Entiendo. Y entonces, la cerámica. Catacaos. Así es. Sí, Catacaos es como el epicentro de esta festividad religiosa en Piura, ¿no? ¿Es así? Así es el lugar más concurrido en base a la Semana Santa que se vive, por la visita, por el lugar, por la historia, por la tradición, por la gastronomía, como te digo. El jueves y viernes son los días más convocados. Sábado y domingo también hay actividades. No es que baja la llegada de turistas, todavía llegan, solo que la atención se da justamente porque quieren ser parte de esta mesa donde se prueban los 7 potajes. Ahí incluso vemos un poquito más arriba en la toma están las autoridades que forman parte de esta mesa de honor cuando se prueba pues estos 7 potajes, ¿no? Aquí vemos toda la fila enorme de personas que esperan pues porque llegue este plato de ¡Pobres bolsillos! ¿Cuánto hay que gastar? Hay que prepararse todo el año.
En realidad los depositarios, que son los días jueves, o el depositario, que es el día jueves, y el doliente, que es el día viernes, se preparan en promedio 4 años antes. Es decir, los que van a celebrar Semana Santa del próximo 2027 ya han sido convocados, ya han sido organizados 2 o 3 años antes, ¿no? Por eso es que ellos comienzan a hacer este proceso de juntar, de ahorrar, de tener el dinero necesario. A eso se suma también un nivel de, digamos, no solamente inversión, sino también de donaciones. El año pasado, por ejemplo, el depositario nos comentaba, justamente para Radio Cutibalú, nos indicaba que ellos habían recibido 500 toneladas de donación de pescado entre varios tipos, y eso pues había generado también, aligerar un poco su carga económica. Había generado ahorro, ¿no? Claro. Sin embargo, esto, aunque suene un poco raro tal vez para unas regiones, es prácticamente una, digamos, una disputa por quién quiere ser el depositario o el doliente. O sea, nadie se corre al puesto, nadie se corre al cargo de ser elegido. Todos quieren ser en ese momento el depositario o el doliente porque ellos tienen la fe en lo más alto, ¿no? Y quieren ser parte de esta fiesta, sobre todo agasajando a todas las personas que llegan. Y como ves, varios medios somos los que damos a conocer esta Semana Santa, Cutibalú, sobre todo uno de ellos, y aquí la población, y en este caso los encargados, las cofradías, las organizaciones, son las que más muestran esta Semana Santa, porque es el punto turístico más alto aquí en la región Piura. Me encanta Piura, tierra de mi madre, de mis abuelos, y donde Dios permita pase mi vejez. Pero prometo no ser depositario del viernes porque 500 toneladas de pescado nadie me va a regalar. Así que tendría que ahorrar desde ahorita. Y Yashira, ¿nos ayudas con el bingo, la rifa, la gincana, todo para juntar fondos? Muy bien, Oscar. Oscar, brevemente, ¿cómo es el momento electoral en Piura? Bueno, hoy día justamente llegaba una de las candidatas aquí a Piura para hacer algún tipo de, digamos, proselitismo y parte de su campaña. Estaba Keiko Fujimori, hace una hora más o menos ha llegado aquí en Piura. Temprano. ¿Y cómo ha recibido Piura? Porque Piura siempre ha votado históricamente por el fujimorismo. Así es, pero la carga, digamos, electoral ha bajado un poco. Incluso la campaña misma no está tan caliente como otras épocas, y ya estamos a 6 días de las elecciones, pero no se siente esa intensidad de los electores, de los votantes por un candidato específico, en general por la campaña. Ya hemos visto cómo hay una especie de desazón, ¿no? de hartazgo de la clase política. El día de hoy también en la mañana estuvo Rafael López Aliaga cerrando su campaña, estuvo él con los candidatos aquí de Piura, y bueno, el día de ayer estuvo también Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, presentando el cierre de campaña aquí en la región Piura. Y así es como se van desarrollando más o menos estos movimientos políticos. Sí, un abrazo, Oscar. Un abrazo hasta Piura, y que el domingo la jornada sea lo más exitosa para ustedes en Cutibalú, nuestro medio aliado de la red de medios. Gracias, un abrazo fuerte. Daniel, ¿me permites un minuto antes de contar? Claro que sí. Por favor, Yashira, Daniel, hay algo que dentro de la Semana Santa se tiene que recordar siempre, y esto es directamente a las autoridades. Si bien es cierto, la Semana Santa es un punto de máxima concentración porque ayuda al turismo y a la gastronomía, hay que recordar que Catacaos ha sido duramente golpeado por las lluvias del fenómeno El Niño. Recordemos la del 2017, el temor que había de un posible desborde para este año también. En 2017, nada más para recordarles, el río Piura se desbordó con cerca de 4.000 metros cúbicos de agua. Este año, o para estas fechas ya, nuestro río ya no soporta tanta agua. Solo con 2.000 metros cúbicos ya estaríamos hablando de un desborde, es decir, la mitad del 2017. Y esto genera obviamente temor y preocupación en la zona del Bajo Piura, también de Piura y de Castilla, que fueron zonas afectadas. Entonces, aquí hay llamadas a las autoridades que desde el 2017 hasta la fecha han pasado 9 años y no se ha hecho nada por manejar, por ejemplo, el río Piura. Es decir, hay proyectos integrales para poder controlar el río Piura desde la parte alta, pero no se hace, lamentablemente, no se generan los proyectos, y quienes siempre se perjudican en este aspecto son los bajopiuranos. Lamentable, porque muchos de ellos incluso están fuera de sus viviendas desde el 2017 con la promesa de regresar, de retornar, pero no hay proyecto que les habilite nuevamente una zona urbana para que dejen detrás este olvido de las autoridades, básicamente. Y la economía, pues como sabes, los viene perjudicando. Lamentablemente la reconstrucción con cambio fue un engañamuchachos desde el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski 2017 y hasta ahora, luego de la RCC, pasamos a la FIN,
no hay obras definitivas. En el caso de Piura, redujeron de manera irresponsable el lecho del río, lejos de más bien profundizar y mejorar la luz del río para que pueda aumentar el caudal a discurrir, redujeron la cuna hidráulica y eso es lo que genera el riesgo de desborde permanentemente. Arequipa ha estado hace poco también golpeado por el incremento de caudal en las torrenteras y estos desbordes que afectaron grandemente a distritos como Caima y Yanaguara. Sí, también Oscar. Irresponsabilidad de autoridades. Cabe decir. Sí. Indudablemente. Un abrazo, Oscar, hasta Piura. Que tengas buenas tardes. Gracias. Muy bien, Yashira, estamos llegando a la parte final de este nuestro primer programa en Centrífugos. Por acá, ¿qué está sucediendo? Hay un rodillo vibrador de estos que aplanan la tierra y está vibrando tan seguido que yo vivo en un edificio, mueve el edificio y genera estos microsismos. O sea, ¿de verdad era un temblor? Sí, Pensé que era no un temblor de la naturaleza, sino por este rodillo vibrador que está en una calle cerca haciendo una pavimentación y nos están remeciendo a todos hasta el espíritu. Pero bueno, con el favor de Dios, estamos terminando esta primera edición de Centrífugos. Gracias a nuestro productor Roger desde Tarapoto, nos está monitoreando diligentemente. Sí, gracias, Yashira, llegamos a la parte final. Terminamos. Sí, listo. Gracias por habernos acompañado, a todas las personas que se han conectado. Bienvenidos a este nuevo programa, Centrífugos. Vamos a estar conectados y conectadas de lunes a viernes. ¿Es así? A las 2:30 PM, como hemos 2:30 de la tarde, de lunes a viernes, a través de Canal Ya. Un abrazo, que tengan una bonita tarde, cuídense mucho y ya saben, tienen para revisar toda la información a través de los medios de la Red de Medios Regionales del Perú. Estamos enlazados con las noticias y hagamos esfuerzo por votar bien este domingo. Que tengan una bonita tarde. Sí. Gracias, buenas tardes, hasta luego.